Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos acerca de la nueva caja en mono de Beatles que básicamente presenta o vuelve a presentar al mercado los discos lanzados en el catálogo o en el canon estadounidense en el año 64. Hoy día vamos a ir con el penúltimo de estos videos, el video de A Hard Day's Night. Ya ha sido grabado, de hecho, en el otro espacio. Este es el primer video que grabo en este nuevo espacio y todavía nos estamos hallando. Ya les conté un poco que recién me mudé y la idea es ir acostumbrándonos a este nuevo espacio. Ahora no vamos a tener perritos, pero tenemos aves todo el tiempo. Creo que son un poquito más amigables que los perros. Pero bueno, sin más, vamos a hablar del disco The Early Beatles, que es quizás de los discos que más se escapan del canon de esta serie. Vamos a hacer primero el unboxing o les voy a contar qué es lo que trae. Ya sabemos los stickers estos blancos que trae toda esta serie, y ya les había contado yo en algún momento, estos stickers blancos yo los pego en la funda sin mayores problemas. Bueno, acá está el empaque que ya habíamos dicho. Todos estos empaques que tienen mucho blanco sobre todo están muy bien representados con esta onda media marfil, media vintage, ¿no? Muy bien, además de eso tenemos desde luego el disco con el sello de Capitol original, prensado en Francia en MPO, cortado 100% en mono. ¿Okay? Bien, no hay mucho que decir. 180 gramos, el prensaje correcto, no necesariamente bueno, pero correcto, ¿ok? Sin mayores problemas. Mejor creo que GZ, y a mí, ya les he dicho, no tengo ningún problema con GZ, pero bueno. La réplica, en este caso verde, del sleeve original con la propaganda de la época de Capitol, ¿verdad? Y el folleto informativo que traen todos estos discos. Ya saben, los cortes de Kevin Reeves desde las cintas en mono originales de Capitol. Recordemos que estas son las cintas en mono de Capitol, no las mismas utilizadas en los lanzamientos ingleses ni de ningún otro país. ¿Ok? Tenemos acá una foto de la cinta, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia de este álbum y por qué es el que más escapa de esta serie, o es un disco que quizás podría haber sido diferente la inclusión en esta caja. ¿Okay? The Early Beatles es básicamente la versión norteamericana de Capitol de este señor que está aquí, del Please Please Me. Desde luego, esta es una copia en estéreo de los remasters del 2012, ¿no es cierto? Que yo ya he dicho, sobre todo en el Please Please Me, a mí me gusta mucho cómo suena el estéreo. Algunos discreparán y está bien, de eso se trata, pero me gusta mucho cómo suena el estéreo por lo limpias que suenan esas grabaciones en esos remasters, bueno, del 2009 y posteriormente en vinilo del 2012. Pero bien, hablemos de este disco. Este disco, a diferencia de todos sus hermanos incluidos en esta caja, que promete todos los lanzamientos del año 64 de los Beatles en los Estados Unidos, no salió el año 64, sino el año 65. Ahora vamos a ver por qué ha sido incluido. Seguramente ahorita que les hable de la historia de este lanzamiento de Capitol, se entenderá por qué ha sido incluido en este canon, pero yo hubiese tomado una decisión distinta. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede?
cuando, y ya lo habíamos dicho presentando esta caja, cuando los Beatles llegan a Norteamérica, en un inicio los derechos los obtiene Vee-Jay Records, ¿ok? Y unas semanas antes del lanzamiento de Meet the Beatles, el primer disco de los Beatles, el primer larga duración de los Beatles lanzado por Capitol, que son quienes finalmente tienen la representación del catálogo de EMI en los Estados Unidos, lanzan el disco Introducing the Beatles, que les dejo la imagen acá, y ya hemos hablado de ese disco, que básicamente era esto mismo, pero con otra tapa y con una o dos canciones menos, ¿no es cierto? Recordemos que la industria norteamericana, ya sea por derechos, ya sea por pagar menos regalías, ya sea por lo que sea, pero usualmente incluían en los long plays menos temas que lo que se acostumbraba en el Reino Unido. Eso sale el año 64, por tanto todos estos temas, todo el long play prácticamente, Please Please Me, todos estos temas no se utilizan en los lanzamientos posteriores de Capitol. Sin embargo, hacia el año 65 se termina esta coexistencia y este permiso que tiene Vee-Jay Records de seguir prensando discos Introducing the Beatles, ¿ok? Y es por eso, ya sabemos, las intenciones de Capitol en estas épocas era explotar todo lo relacionado a Beatles. Absolutamente todo lo que pudieran lo iban a explotar. Por tanto, ven la oportunidad de hacia el año 65 relanzar este disco Introducing the Beatles, pero con un nombre nuevo, The Early Beatles. Aquí está lo que contiene 11 de las grabaciones del año 64, ahora en Capitol. De hecho, lo ponen un poquito más grande porque, desde luego, básicamente lo que están sacando a relucir o están subrayando es: ahora nosotros tenemos control nuevamente sobre este material, ¿verdad? Bien, a diferencia del álbum original de su contraparte inglesa, esto va a incluir 11 temas, no 14, ¿verdad? I Saw Her Standing There no va a estar incluida aquí porque ya estaba incluida en Meet the Beatles, ¿no es cierto? Y vamos a tener algunos temas que no van a estar tampoco. Misery, ¿okay? Que va a quedar fuera de este disco y fuera de esta caja, dicho sea de paso, no está incluido en ningún otro disco de esta serie. Tampoco va a estar incluido el tema There's a Place, que tampoco está en ningún long play de esta serie. Y me parece que hay algún temilla más por ahí, que ya me lo confirmarán ustedes seguramente en los comentarios. Pero bien, básicamente es eso. Tampoco va a estar From Me to You, que bueno, originalmente no está en este long play, pero sí pertenece al canon de esta época, y ese tema no va a estar incluido en el catálogo norteamericano hasta mucho después, y tampoco va a estar incluido en ninguno de estos lanzamientos. Entonces, ¿qué ondas con este lanzamiento? Bueno, en primer lugar, la tapa es una fotografía perteneciente a la sesión de fotos de The Beatles for Sale, ¿okay? Que es una sesión de fotos que siempre tuvo muchos problemitas, nunca se vio excesivamente clara. Por tanto, la tapa no es de lo mejor, pero es lo mejor que han podido hacer con lo que tiene, ¿okay? Las letras, de hecho, están rehechas, ¿no? Las han vuelto a hacer. Y la parte trasera, y eso es algo que siempre se va a agradecer, están también rehechas las tapas incluidas aquí, ¿verdad? Bien, ¿cuál es mi opinión acerca de este lanzamiento? A mí me hubiese encantado, considerando que iban a incluir el disco A Hard Day's Night, que no pertenece al canon de Capitol, y que sí pertenecía, si bien al canon de 1964, pero no de Capitol específicamente, sino a United Artists Records.
A mí me hubiera encantado que incluyan el disco Introducing the Beatles de Vee-Jay, que ahora Universal o Apple Records es dueña de todo ese material y bien podrían haberlo hecho. Y creo que el canon se hubiese cumplido correctamente, ¿no? Porque este disco pertenece al año 64 y es un disco que no tenemos necesidad de tener. Quiero decir, la tapa no suma nada, sabemos que es solo una reversión de este Introducing the Beatles y además Introducing the Beatles es un disco que es muy buscado por los coleccionistas y es muy pirateado y se han hecho muchos bootlegs alrededor de ese disco. Cuesta mucho dinero además. Por el contrario, The Early Beatles no, es un disco que se consigue, no hay ningún problema con eso. Entonces hubiese sido interesante que lancen ese álbum. Se entiende que ellos querían pegarse lo máximo posible al catálogo de Capitol, pero sin decirlo, ¿no? Sin decir lo que hicieron en las cajitas de Capitol, de los Capitol Albums, en el año 2004 y 2006, si no me equivoco. Y claro, luego esto lo renovaron en The US Albums, en la caja de los CDs. Sin embargo, ahí tampoco fue incluido este Introducing the Beatles. Hubiese sido bonito que lo incluyan. Incluso lo hubieran podido poner como un exclusivo de la caja. Yo creo que la caja hubiese vendido mucho más que los discos por separado, que ya les dije, la caja no nos ofrece mucho más que The Beatles Story. Es un disco doble a modo de podcast o de programa de radio con entrevistas e historias narradas de la banda, que en este momento ya es totalmente absurdo tener un disco así. Por eso es que yo no fui por la caja, mucho menos sabiendo que costaba $170 más. Pero bueno, eso es. ¿Qué ondas con el sonido? Tengamos en cuenta que así como el Meet the Beatles y el Beatles Second Album, este disco pertenece a la generación de grabaciones que EMI manda a los Estados Unidos, pero manda solamente los masters, las mezclas en estéreo. Por tanto, son fold downs. Hay algunas anotaciones en esta cartilla, ¿no es cierto?, que sugieren que sí se hicieron algunas ecualizaciones o algunas, acá, ¿no es cierto?, que se hicieron algunas modificaciones entre un canal y otro, ¿no es cierto? Por tanto, no son sencillamente fold down, sino que sí había una intención de que suenen en mono lo mejor posible, considerando que teníamos fold downs de las cintas, de las copias en estéreo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal suenan? Suena bien, suena bastante bien, sobre todo si uno viene del mundo, ya lo había dicho con las otras copias de los otros discos, sobre todo si uno viene del mundo de haber escuchado el Please Please Me mucho en estéreo, ¿no? ¿Se puede comparar esto con un Please Please Me en mono? No, de ninguna manera. ¿Suena mal? Tampoco. Suena bastante bien, está cortado muy alto, igual que todas las otras versiones de esta caja, ¿no es cierto? Ya lo habíamos dicho, el corte de Kevin Reeves es muy fuerte, hay mucha ganancia, y porque así se cortaban los discos en mono en esta época. Pero anda bien, es un disco que anda bien. Ahora, sí nos faltan algunos hits. A mí que me gusta mucho el Please Please me satisface este disco, pero entiendo que a alguien que va por los hits no lo va a satisfacer, porque de los hits quizás solo tenemos Twist and Shout y Love Me Do. Es debatible, desde luego. Para algunos Please Please Me también es un hit, para otros Do You Want to Know a Secret también es un hit. Boys, la canción que canta Ringo, también es un hit, de hecho es de las que más me gustan a mí en este álbum y era un habitual en el repertorio de Beatles en esta época, pero bueno, dentro del canon de hits que la gente no fan de los Beatles conoce igual o que pasan todavía por la radio en muchos países, Perú incluido, quizás faltan algunos de esos temas, ¿no? Hubiese sido interesante que los incluyan. Pero bueno, ahí está. Este es The Early Beatles. Yo creo que dentro de todos estos lanzamientos es
quizás de los menos interesantes, la tapa es de las que menos me gustan, el sonido no es malo, pero quizás si es que alguien no quiere completar toda esta serie, yo lo dejaría para el último o pasaría de este disco, considerando que no cumple con los cánones o con los requerimientos históricos o informados a nivel histórico de esta caja o que esta caja propone. Ya dijimos por qué, ¿verdad? Pero bien, ese es The Early Beatles y voy a aprovechar este video para contarles un poquito acerca de esto, que la vez pasada en el video anterior quedó un poco en el tintero, les expliqué un poquito sobre cómo escucho yo mis discos en mono. Yo utilizo estos dos cables, este es el método de la Y, le dicen en muchos lugares, en muchos blogs y tal, y es quizás la forma más barata, económica, amigable y fácil de tener un buen playback en mono sin sacrificar o sufrir de las inconveniencias que tiene tener un playback en mono con un cartucho o una aguja estéreo. En general, estos se van a presentar principalmente en los discos más antiguos en mono, los discos originales en mono de los años 50 y tal, en donde se utilizaba una máquina de corte en mono y no en estéreo, ¿verdad? En los discos modernos en estéreo, en mono, perdón, no va a pasar tanto eso, por más de que estén en mono. ¿Por qué? Porque se utiliza la gran mayoría de veces máquinas de corte en estéreo. Entonces, si bien es una señal en mono, la máquina que diseña ese surco, que corta ese surco, va a ser en estéreo y por tanto no va a haber tantos problemas de playback. No vamos a tener tanto ruido de fondo, no vamos a tener tantos problemas a la hora de reproducirlo, ¿verdad? Pero les cuento rápidamente. Hay muchas maneras de escuchar los discos en mono de antaño. Una de ellas, quizás la más amigable, pero también la más cara. Amigable me refiero a la más correcta, pero también la más cara es comprar un cartucho, una aguja específica para discos en mono. Hay muchas marcas que ofrecen esto. La Ortofon blanca me parece que es la más famosa de todas. Además, Audio-Técnica también hace agujas, cartuchos en mono. Pero desde mi punto de vista humilde, ya les he dicho, es una inconveniencia y es un gasto absurdo, salvo que uno tenga una colección muy grande en mono y que quiera un cabezal específico para eso. No es mi caso, desde luego. La otra es tener un receiver o un amplificador vintage. Yo no dije esto en el video anterior, pero yo aplaudo mucho la gente que tiene un equipo vintage. De hecho, muchas veces me he planteado tener un equipo vintage, pero he desistido, porque sencillamente es lo mismo que tener un... Yo comparo mucho los equipos de audio con los autos, ¿no? Es lo mismo que tener un Mustang pura sangre o un Volkswagen Escarabajo. Son autos preciosos. Son autos con una carga histórica increíbles y además estéticamente preciosos, además de la potencia y de las bondades que pueden tener estos autos. Sin embargo, siempre nos van a traer problemas. Y esos problemas no van a ser sencillos de solucionar. No vamos a tener piezas, no vamos a tener gente especializada en ese equipo, no vamos a tener garantías de absolutamente ningún trabajo. Va a ser muy difícil mantener estos equipos por más en buen estado que sea y más buenos equipos que sean, ¿verdad? A su vez, también ya he dicho, yo el equipo que uso lo tengo en base a mis necesidades, estoy totalmente complacido con él y en el cuarto que yo tengo, en la habitación que yo tengo y con la colección que yo tengo, dicho sea de paso, considero que tener un equipo más grande, con parlantes más grandes, con cosas más caras y tal, más allá del lado económico, que desde luego tampoco es que me sobre, pero prefiero comprar más discos, ¿no? No me hace sentido a mí tener un Mercedes-Benz para ir a comprar el pan todos los días a la esquina. ¿Me dejo entender?
no es necesario. Con una bici estamos bien, ¿no? Lo mismo con los equipos. No necesito unos amplificadores carísimos Macintosh para el cuartito en donde escucho para la colección que yo tengo. No es necesario. En algún momento quizás. Pero bueno, nos desviamos mucho del tema. Bien, con estos equipos vintage que les decía, había un switch para el playback en mono, para pasar de estéreo a mono, que juntaba básicamente las dos señales y eso reducía los problemas de playback en mono de los discos antiguos. Esto, desde luego, en los receivers, amplificadores, mini componentes, microcomponentes, etcétera, 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 ya no existe más, salvo muy raras excepciones, pero hay una opción barata de hacerlo y fácil de hacerlo, y es esta de acá, estos dos cables de aquí. Entonces, es sencillo, ¿no? Tenemos el cable RCA hembra, los dos, el estéreo hembra, que se convierten en un macho mono, en una sola señal en mono, ¿ok? De la tornamesa, botamos los dos cables en estéreo que salen de la tornamesa y convertimos esa señal en mono. Esto ya está reduciendo el problema de playback. Ahora, ¿cómo hago si ahora solo tengo un RCA para conectarlo al receiver o al preamplificador en realidad, ¿verdad? Sencillo, convertimos esta señal macho mono, la introducimos en una hembra mono también de RCA y esa hembra mono se convierte en una señal estéreo. En realidad solamente bifurca esa señal en mono en dos iguales en estéreo, ¿verdad? Entonces, con esto de aquí nosotros tenemos asegurado un mucho mejor playback en mono. Y sí, quizás, no es tan amigable estar cambiando los cables y tal, pero es solamente hacer un bypass, o sea, esto es un patch, ¿no? Lo único que hacemos es, en vez de ir directo al preamp, sacamos ese cable, lo metemos acá y esto lo ponemos en el preamp. No hay mayor problema. Sobre todo considerando que las colecciones que tenemos algunos de nosotros en mono de esos originales discos de los 50 no son tan grandes. Que es mucho más fácil tener un botón sin tener que hacer todo esto, sí. Pero conseguir, ya les digo, cuáles son los problemas de los equipos vintage desde mi punto de vista. Ahora, estos cables son económicos. Se consiguen en Amazon, se consiguen en todas partes. Se consiguen en AliExpress si es que alguien no tiene problema en esperar y no tiene alguna dificultad con pedir de Amazon o tal. Están en todas partes. Recordemos que muchas de las cosas que venden en Amazon son en realidad de AliExpress, son chinas y yo no gasto demasiado en cables, ya les digo. Tengo cables correctos que suenan bien, que me aseguro los materiales tan gruesos, suenan bien, ya está, no necesito más. Bien, eso es. Los leo en los comentarios como siempre. La siguiente semana sale el video de A Hard Day's Night, que ya estuvo grabado hace semanas, en realidad, en el lugar anterior. Y nos vemos. Vamos a seguir hablando de discos, vamos a seguir hablando de nuevos lanzamientos, de nuevas cosas. Escríbanme también qué les interesa por ahí. Yo trato siempre de leer todos los comentarios. 7 días más o menos me demoro en leer y responder casi todos, ¿ok? Si me demoro un poco, pido las disculpas correspondientes. Los veo en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.